A continuación, damos paso a la experiencia exitosa de la doctora Nicole Rodríguez, titulada Modelo de gestión de riesgo de enfermedad mental en institución hospitalaria de alto nivel de complejidad. La doctora Nicole Rodríguez viene de la clínica Bonadona Prevenir. La doctora es psicóloga y magíster en trastornos cognitivos y del aprendizaje. Se ha capacitado a lo largo de su carrera profesional en desarrollo psicoafectivo, integración sensorial y niños en condición de discapacidad, además de humanización en salud, cuidado integral de paciente crónico para cuidadores, y actualmente es la coordinadora de psicología, líder además del programa de humanización de la clínica Bonadona Prevenir. Bienvenida, doctora Nicole. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nicole Rodríguez, soy coordinadora de psicología, como le estaban diciendo, y líder del programa de humanización de la clínica Bonadona Prevenir. Esta clínica es de alta complejidad, sus servicios son en salud integral, pero su mayoría de pacientes y atenciones son en servicios hemato-oncológicos. Y vamos a hablar de un modelo de gestión de seguridad al paciente con alteración mental. Entonces, para primero contextualizarnos, del 2016 al 2020 encontramos una data muy importante sobre que el paciente con cáncer, ¿cierto?, puede presentar psicopatología. Pues si hay personas que no tienen un diagnóstico oncológico, ¿verdad?, y tienen una psicopatología, pueden estar sufriendo un riesgo de salud mental, pues imaginemos a alguien que está en fase de estudio de un diagnóstico oncológico o que está diagnosticado con una enfermedad crónica. Y este estudio que nos demuestra que estas personas tienen 6.7 veces mayor a sufrir una psicopatología, ¿ya? Y que además esto no solamente se da cuando está diagnosticado, sino desde el prediagnóstico, o sea, desde esa fase en la cual a la persona le están haciendo estudios. Esto nos dice mucho porque siempre, ¿en qué momento, cierto? ¿En qué momento se manda a psicología? Cuando está el diagnóstico del paciente hipertenso, diabético, vaya y se hace todas las atenciones en salud integral. Pero vamos a ver que desde la fase prediagnóstica ya deben haber unas atenciones integrales para los pacientes. En el 2020, la pandemia, y la traigo a colación porque el 35%, un estudio realizado por el DANE, de personas reportó mayor, ¿cierto?, depresión, mayor sensación de sentimientos de depresión, de ansiedad, de tristeza, y 32% personas con mayor proporción de ansiedad. Aquí no estamos hablando de personas diagnosticadas, sino con síntomas, pero como ya es popular decir, ay, es que estoy deprimida o estoy ansiosa, ¿cierto? Entonces en una encuesta uno dice, no, sí, yo tuve depresión porque tuve un episodio hace meses, o es que estoy muy ansiosa, pero no todos estamos diagnosticados o no todas las personas están diagnosticadas. Entonces para el 2020 y 2021, en todo esto de revisión de estándares, de acreditación, y bueno, en todo el tema de mejoramiento institucional sale la estrategia de seguridad al paciente y qué estamos haciendo con esos pacientes en una institución que no es de salud mental, que no atiende pacientes con trastornos psiquiátricos o psicopatológicos, cómo los podemos tratar y evitar riesgos, ¿cierto? Entonces, desde esa estrategia, en el 2021 comenzamos a aplicar la escala de salud mental de Goldberg. Es una escala exploratoria de screening, de rastreo. Tiene 12 preguntas, más adelante yo les voy a estar mostrando, en la cual nosotros podemos ver si hay algún riesgo de psicopatología. Simplemente riesgos, así. ¿Ha estado usted triste en los últimos 8 días? ¿Ha tenido sensaciones de pronto de llanto? ¿Ha sentido que su familia no lo acompaña? Esos son el tipo de preguntas. Y en el 2022, el año pasado, nació lo que se llama el Código Menta porque esta estrategia, esta aplicación de escala fue evolucionando. Y les voy a mostrar cómo estamos hoy. Esto no se puede hacer si desde la alta dirección no hay unas líneas claras sobre lo que es investigación, docencia, las estrategias de seguridad al paciente, la gerencia, la subgerencia y pues todas las líneas estratégicas de la clínica de verdad que hacen posible que desde los diferentes departamentos o desde los diferentes programas que tiene la clínica podamos implementar las estrategias que nosotros tenemos. Y aquí hay una descripción general
de lo que estamos haciendo, una aplicación de instrumento para la identificación de riesgos, ¿cierto? Para tomar una ruta de decisiones e intervenciones que ha madurado en un modelo de gestión clínico. ¿Por qué es un modelo de gestión clínico? Porque ya hoy por hoy es sistematizado, no es simplemente aplicar la escala. Y en estos conceptos importantes, en realidad yo quiero que nos centremos en el riesgo de salud mental, porque sabemos que la salud mental es el bienestar general que me permite funcionar en sociedad. Digamos así, una persona funcional que puede tener vida social, puede tener relaciones interpersonales, puede elaborar. Pero el riesgo de salud mental da mucha risa porque es que toda vivencia o toda experiencia que me puede causar un trauma. ¿Y qué me puede causar un trauma? Cualquier cosa, ¿cierto? Yo les comento que yo tuve dificultades con el transporte para llegar acá. Y yo decía, voy a llegar tarde, de pronto me van a llamar la atención y bueno, yo quiero organizarme bien. Eso puede ser un riesgo. En ese momento yo pude tener algunos, de pronto, síntomas de ansiedad y bueno, ¿y cómo organizo? ¿Cómo hago? Pero lo pude resolver. Y entonces aquí comienza nuestro modelo. Primero, entonces comenzamos aquí con la entrega del instrumento, que lo vamos a llamar de ahora en adelante GHQ12, desde el servicio de urgencias. Hoy por hoy todo paciente que ingresa al servicio de urgencias y que va a ser hospitalizado recibe la escala. ¿Quién se la entrega? A los médicos. Segundo, las psicólogas recogemos la escala, hacemos la evaluación y el registro en la historia clínica del paciente. O sea que este resultado de escala queda registrado en esa historia clínica, además de la valoración por psicología que de pronto el médico quiera solicitar. Valoración por psicología, paciente con resultado de riesgo alto. Esta escala tiene resultado bajo, medio y alto. Todo paciente que tiene un resultado de riesgo alto en la escala, nosotras, sin necesitar la interconsulta, hacemos una valoración al paciente. Y 4, establecimiento de medidas de intervención que incluyen activación del código Menta. Y así fue como evolucionó la aplicación de la escala. ¿Qué formatos utilizamos hoy por hoy? El plan de cuidado de enfermería. ¿Qué es lo básico de este formato? Porque las enfermeras juegan un papel muy importante en el cuidado de ese paciente, porque a la final los psicólogos no estamos 24/7 con ellos, sino son las enfermeras, los auxiliares y los médicos, ¿verdad? Tiene acompañamiento las 24 horas, no del equipo de los profesionales de salud, sino que ese paciente no puede quedar solo, ¿listo? Tiene que tener siempre un relevo. Apoyo de seguridad, pues como sabemos estos trastornos o estas dificultades emocionales o de salud mental muchas veces también implican dificultades de comportamiento y esto ha hecho que el modelo también haya madurado porque tiene también una ruta que cuando puede ser necesario que llamemos a seguridad para que nos apoyen en estos casos. Retirar objetos cortopunzantes y ubicar al paciente cerca del estar de enfermería. ¿Qué pasa? Que muchos de estos pacientes no solamente tienen un riesgo de salud mental, de ansiedad o depresión, sino que a través de la escala, por los resultados y cuando hacemos la entrevista y nos acercamos al paciente, identificamos que tuvo un riesgo de suicidio o que el paciente tuvo un intento de suicidio. Y entonces ya este paciente que viene por un motivo orgánico, que eso es lo que hace de pronto como diferente el modelo, porque es que la persona que llega a la clínica de nosotros no llega por temas mentales, llega porque tiene un dolor, porque necesita su tratamiento oncológico, porque necesita sus procedimientos quirúrgicos, pero además cuando está ahí dice, no, es que yo tuve un intento de suicidio hace 6 meses, riesgo mental, código Menta. Y cambiar de pabellón en caso de estar ubicado en pisos elevados. Nuestras torres tienen hasta 15, 13 pisos y entonces ese paciente que es identificado con riesgo de suicidio o intento se baja inmediatamente a otro pabellón que esté en los niveles 2 y 3 de la clínica. Este es el formato, no es para que lo lean porque yo sé que no se puede ver, pero sí es para que tengan en cuenta que así como todos los pacientes firman pues el cambio de turno con las jefes de enfermería, este paciente catalogado con riesgo alto, que se le activa código Menta, tiene un formato adicional, porque necesitamos que todas estas condiciones principales sean verificadas. Y esta es la famosa escala, ¿listo? Estas son algunas preguntas, en realidad no son todas las preguntas, pero sí les quería mostrar que son preguntas fáciles y sencillas, es autoaplicable el cuestionario, pero también tenemos en cuenta las necesidades de nuestros pacientes, de pronto el estrato socioeconómico, ¿cierto? Que de pronto hay pacientes analfabetas, pacientes que de pronto no saben leer, pacientes que por la dificultad en su salud general o por su enfermedad no están en las condiciones de contestarla, el médico lo puede ayudar o su familiar lo puede ayudar a diligenciarla. Y entonces, cuando identificamos este riesgo alto, nace el código Menta. Y el código Menta
¿De qué consta? Un registro en la historia clínica, ¿cierto? Se activan los cuidados. Yo coloco, se activa plan de código menta paciente. Cuando todos los profesionales de la salud leemos esa historia clínica, todos identifican que hay unos procedimientos a seguir. Y entonces ya ahora nos llaman y nos dicen, paciente con código menta. ¿Ya? Y entonces como cuando dicen código azul, código rojo, entonces ya hemos sistematizado esto y entonces ya sabemos que es un paciente código menta. El equipo de enfermería realiza la ejecución de los cuidados a través del formato y lo registra diariamente. Y también para poder hacer seguimiento, cada vez que nosotros valoramos a ese paciente, verificamos que se esté llevando a cabo. Es sobre todo para mantener la adherencia del programa. Continúa con seguimiento por psicología. El paciente que se le activa código menta, pues en algún momento se le va a desactivar. Recordemos que el paciente llega por una enfermedad orgánica, pero además este paciente continúa con seguimiento diario, ¿ya? Nadie nos ha preguntado, pero bueno, somos 3 psicólogas en la clínica. Ahorita que ustedes vean los resultados dirán, pero ¿cómo hacen esto? Y sí se puede. Verificación de medicamentos. Otra cosa que nos ha llevado a esto es que cuando nosotros ingresamos, o pónganse ustedes como pacientes o como familiares de pacientes, que cuando nosotros llegamos a una clínica y decimos que tenemos dolor, no, doc, es que yo tengo dolor, me duele la cabeza, me duele la pierna. Bueno, ¿qué medicamentos estás tomando actualmente? ¿Cierto? No, tomo esto y esto. Pero poco se indaga de, ¿usted ha asistido a psicología o a psiquiatría antes? Y los pacientes ahora tenemos la tendencia o tienen la tendencia de tomar pastillas para la ansiedad, para la depresión, para dormir. Entonces aquí también tenemos un tema de seguridad al paciente que es toda la conciliación medicamentosa y ahí también fue evolucionando el modelo. Acompañamiento de la familia y el plan de cuidado. Esto no podría ser posible, todo este seguimiento, sin las familias, porque ellos son las primeras personas también que nos ayudan a formular esa historia clínica y cómo va a ser la atención ya como tal de psicología para ese paciente. Y damos recomendaciones de egreso a la alta médica. Hoy por hoy estamos tratando de poder hacer seguimiento con un programa que también es nuevo en la clínica, que son actividades de seguimiento, llamadas de seguimiento, perdón, un call center del seguimiento que sale de esa consulta. ¿Qué pasa con ese paciente que salió, que yo le activé código menta, que tiene riesgo de suicidio, nadie sabía, la familia no sabía? Entonces queremos incluirlos en esas llamadas de seguimiento que estamos haciendo ahora. Ante la ausencia del profesional de psicología, y estos son datos muy importantes, el médico activa el código menta. No hay ningún problema con eso y pues él está en toda su capacidad. Siempre nosotros pedimos apoyo de nutrición, trabajo social, espiritual y actividades lúdicas. Nosotros contamos con un clown institucional o un payaso institucional que se llama Huesitos y entonces le decimos, no, mira Huesos, que este paciente está triste, este paciente tiene este riesgo, ¿por qué no vamos y lo visitamos? Sobre todo si son niños, ¿qué podemos hacer, verdad? Se brinda atención por médico y enfermería por la situación sintomática y orgánica del paciente. Esto no excluye que si de pronto ingresa un paciente con riesgo de suicidio o intento de suicidio, perdón, que no vayan a tener toda su atención por parte del médico. O sea, eso es lo que siempre va. ¿Listo? Otros criterios. Y entonces, como dicen por ahí, se nos creció el enano. Porque entonces ya código menta no solamente era el paciente que sacaba riesgo alto en la escala, sino paciente en abandono social, que a la final es un riesgo psicosocial y puede determinar un problema de salud mental. Paciente con riesgo de fuga, paciente que presenta riesgo en su seguridad porque es farmacodependiente, una patología neurodegenerativa o trastorno del desarrollo, paciente que su familia cuidador comunique que presenta alguna alteración mental, porque a veces los pacientes no cuentan las cosas, en muchos casos no dicen cuáles han sido sus antecedentes, sino que los familiares son los que no los comunican, y paciente cuyo familiar cuidador no sea apto. Y aquí les quiero contar una historia de una señora mayor de edad, 70 años aproximadamente, sacó riesgo alto en la escala, venía con mucho dolor. Y hablando con la familiar, me dice, no, es que yo tengo trastorno bipolar, yo viví una situación traumática y yo tomo pastillas, no las traje, soy del Magdalena, y yo, Dios mío, esta familiar no es apta, y ella tenía su medicación en la mañana y en las noches, y entonces, ¿cómo activamos todo el código menta ahí? Bueno, entonces vamos a llamar a un familiar, ¿qué hacemos? Trabajo social, ayúdanos, no tiene acompañante, si tiene, puede venir otra persona a relevarla. Se nos creció. Y entonces ahora código menta es todo, como quien dice. Pero bueno, estamos trabajando en que los criterios tampoco sean una gama amplia, pero sí que siempre converjan en salud mental. ¿Y cuáles son los resultados que tuvimos en el 2022 sobre esto? Y bueno, realizamos
o se realizaron 4.973 pacientes con valoraciones de la historia clínica. Esto hace parte de un 33% de los ingresos en la clínica del año pasado. Todas registradas en la escala, 39%, perdón. 593 pacientes, o sea, el 11% de la población evaluada evidenciaron un riesgo alto, ¿ya? O sea que todos esos pacientes que iban a ingresar, que no vienen con temas de salud mental, fueron valorados además por su riesgo alto en la escala. Aproximadamente 4.000 pacientes salieron entre medio y bajo. 649 pacientes se consideraron no aptos. Y aquí hay otra cosa y que, bueno, la escala no se puede aplicar, pues obviamente, a un paciente que llega inconsciente, tampoco puede, si el paciente no quiere que se le aplique la escala, o que la familia también diga pues que no quieren responderla. Y una adherencia del 93% por parte de los médicos. Si el médico, ¿cierto? Nosotras juiciosas hacemos las revisiones los días sábados y si los médicos del servicio, ¿qué hacemos? Revisamos todo, pues la población, como quien dice que está en la clínica y hacemos una revisión de quiénes de los pacientes que ingresaron por el servicio de urgencias tienen la escala o no tienen la escala. ¿Para qué? Para poder fortalecer la adherencia. Además que esto también es un evento, ¿cierto? De seguridad al paciente, porque se supone que está dentro del protocolo y si no le estamos entregando la escala, entonces yo puedo reportar para que los médicos estén más adheridos a la estrategia que nosotros tenemos. Y bueno, estas son algunas de las cifras más importantes. Eso no son los psicólogos de la clínica, esos son los médicos, porque dije que eran 3, ¿cierto? 348 seguimientos a pacientes código menta, además de la valoración inicial. Recordemos que el riesgo alto tiene su valoración y si es código menta, tiene seguimientos, pero además si el paciente viene con idea suicida o ideación suicida, va a tener un seguimiento más y todo el apoyo y la activación por parte de nutrición y trabajo social. Y 32 pacientes se abordaron por riesgo de suicidio, aplicando a su vez un plan de cuidado para enfermería. Esta también es otra de las cifras más importantes. Bueno, de estos pacientes, el 5.5% tenía trastorno mental o farmacodependientes, que estos son datos que en la historia clínica los pacientes no refirieron. No que no se preguntaron, sino que ellos no referían. Trastorno mental o farmacodependientes. 3.9 con ideación suicida. Y la diferencia entre idea e ideación, de pronto para los que no saben el concepto, es que la idea es como de pronto me quiero morir, ¿cierto? Quiero acabar con mi vida. Pero la ideación está un poquito más cerca del intento porque es yo me quiero morir y de pronto me quiero lanzar de tal puente. ¿Ya? La persona te está diciendo cómo lo ha planeado, cómo su mente lo ha de pronto imaginado. Entonces, eso es un riesgo altísimo. Ideación suicida con intento extrainstitucional, 1.3 pacientes, e ideación suicida con un intento intrainstitucional. Aquí sí quiero aclararles que esta paciente, menor de edad, la mamá había traído tramadol en su bolso y la paciente lo cogió. Ella estaba en seguimiento por código menta. Y la paciente coge el bolso, se lo toma, gracias a Dios, pues no ocurrió nada, pero sí fue intrainstitucional este evento. Y bueno, algunas conclusiones: identificación y clasificación del riesgo de salud mental a pacientes y adherencia por parte de los médicos. La verdad es que el equipo de médicos nos ha ayudado mucho, o todos los profesionales de la salud. En la clínica somos 1.200, 1.300 empleados y pues que el 93% de los profesionales en salud que atienden pacientes estén adheridos, la verdad es que es muy grato para nosotros. Abordaje prioritario por psicología a estos pacientes que de pronto pues todos decimos sí, se necesita la psicóloga, pero aquí están las razones por las cuales se necesita ese trabajo integral. Identificación oportuna para prevención del riesgo, sobre todo a los pacientes con idea o con ideación suicida, ¿cierto? Trasladarlos de pabellón, porque es un paciente que de pronto al mirar la ventana puede formular otras ideas, entonces ahí también estamos evitando cosas y pues que no se presentó ningún suicidio en la institución. Logros, las recomendaciones del egreso. Creo que eso es lo más importante porque ese paciente se va con los números de contacto a dónde puede llamar, a dónde puede acudir. Recordemos que nosotros no somos una institución de salud mental, entonces a veces es un poco complejo poder tramitar con todas las EPS como esas remisiones, pero sí les damos como los números de contacto de Barranquilla, porque la alcaldía tiene un programa muy bonito también que es la línea de vida que ellos pueden llamar, ¿cierto? El trabajo interdisciplinario yo creo que es de los mejores trabajos
trabajos que de pronto desde el Departamento de Psicología hemos podido lograr, porque trabajamos con trabajo social, lo hacemos con los médicos, con las enfermeras, con los coordinadores, con la coordinadora de seguridad del paciente, y pues todos estamos ahí en ruta con eso. Y pues el protocolo y código Menta. Esta marcación que ustedes ven también hace parte de la estrategia. El paciente con código Menta se le marca en su puerta para nosotros poder identificar qué pacientes del pabellón pueden estar en riesgo. Acuérdense que ahí también entonces entró abandono social, riesgo de fuga, pacientes sin cuidador. Entonces ya cuando lo ven ahí hay una alerta. Y los retos, todos los retos habidos y por haber. Hoy por hoy creo que de los retos más grandes es la cantidad de personal, ¿cierto? Creo que, pero estamos trabajando para que junto con los practicantes, y por eso les decía que desde la línea estratégica de la clínica, una es docencia y servicio, docencia e investigación, creo que también con eso ayuda mucho a poder prevenir, porque acuérdense que estamos trabajando oportunamente para prevenir el riesgo. Otro de los retos también que pueden ser es que los pacientes pues no te digan la información real de lo que está aconteciendo con su salud mental. Hay muchos mitos todavía cuando uno llega y dice, no, es que yo tengo idea suicida. No es fácil que un paciente o un familiar te comente eso. Y por último, otro de los retos que tenemos hoy por hoy, y se nos sigue creciendo pues la estrategia, es que ¿por qué solamente en urgencias y no en hospitalización? Y entonces vino UCI y dijo, pero es que a mí también me remiten directamente a UCI y yo también lo necesito porque es que aquí yo también tengo pacientes en riesgo. Entonces esto pues se nos creció, pero estamos trabajando por lo menos para entrar en la hospitalización, que es lo que se viene nuevamente. Y bueno, gracias. Aquí sí les quiero dejar esta frase porque la salud es sacar el máximo partido de nuestras habilidades. Eso es salud general y salud mental, físicas y mentales, disfrutar de lo que nos rodea y en definitiva es ser felices. Y en realidad lo que hacemos es que los pacientes tengan una experiencia diferente dentro de la clínica con todo este abordaje. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para la doctora Nicole Rodríguez? ¿Me pueden ayudar con un micrófono, por favor? Buenas tardes, desde la Fundación Valle de Lili. Quería hacer una pregunta con respecto a la experiencia con el manejo de los familiares. Sí. Sabemos que pues, desde la Joint Commission nos habla que debemos garantizar en lo posible un ambiente seguro para pacientes de alto riesgo. Y muchas veces los familiares o cuidadores pueden ser aliados o no. Hablábamos de actividades como acompañamiento 24 horas, seguridad, el retiro de elementos cortopunzantes, pero ¿cómo hacemos en ese ambiente con el familiar? ¿Existe de pronto un protocolo para la revisión de pertenencias del paciente, alguna firma de algún compromiso por parte del familiar? Sí, en el plan de cuidado de enfermería que ustedes vieron, pues no se pueden leer todos los criterios, pero las enfermeras, las auxiliares junto con las auxiliares de enfermería deben verificar esas acciones diariamente. Ellas deben concertarlo con su familiar, ellas deben de decirle, y es aquí un poquito también difícil porque cómo le dices tú a ese familiar o a ese paciente, no es que yo te voy a activar el código Menta. ¿Y qué implica esto? ¿Cierto? Es decirle a una persona que tiene algún tema en su salud mental y como les decía ahorita todavía es tabú. Pero la familia es el partner y yo creo que también lo hemos escuchado alrededor de todo esto. Y la valoración por psicología de nosotros, hoy por hoy en su mayoría, les podría decir pues no el 100%, pero sí como un 85%, primero es con el paciente y después sacamos al familiar para poder decir cuáles son esas recomendaciones que nosotros necesitamos que ellos se hagan cargo, porque hay cosas que el familiar no solamente desde el área de cuidado o de curación o que de cosas que puede hacer de baño y todo esto es hacer, sino también verificar los medicamentos. Y el caso que yo creo lo más importante es el de la niña que les comentaba, esta mamita pues que tenía su tramadol para ella, pero lo tenía en el bolso y esta nena lo toma en un momento en que la mamá sale, ¿cierto? Entonces, ese medicamento la mamá lo trajo ese día, ¿ya? Y no fue reportado por parte de ella. Pero, sin embargo, nosotros verificamos historia clínica y como tenemos el plan de cuidado de enfermería, sí se le preguntó. Sí se le preguntó a la mamá que si tenía algún elemento cortopulsante o si tenía medicamentos, ¿cierto? Entonces, es un trabajo
diario, es un trabajo de seguimiento y por eso, por ejemplo, por psicología, estos pacientes quedan con seguimiento diario. Es difícil la labor, yo creo que el tema del personal no es que ayude y sea la solución y sea la fórmula mágica, creo que es la adherencia de los que actualmente estamos. Gracias.